ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Y seguimos en Economía 4D. Bueno, estamos con 3 referentes políticos. Bueno, tenemos provincia de Formosa y la ciudad de Buenos Aires. Sí, tenemos a Juan Carlos Díaz Roig, diputado nacional por la provincia de Formosa, por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Juan Carlos? Y es un referente, discúlpame, es un referente en materia previsional sí, de hace muchísimos años. De eso vamos a estar hablando esta noche porque hay novedades importantes. Después tenemos a Gustavo López, candidato a diputado nacional por Unidad Porteña acá en la ciudad de Buenos Aires. Y a Marcelo Ramal, candidato a diputado nacional. Lo presente yo acá. Del ya es un show business. La izquierda ya en esos debates, show business. Y esa palabra no le gusta a la izquierda, ¿no? No creo que haya sido show. Yo creo que fue algo bastante revelador. ¿Sí? Por lo menos ese choque, ¿no es cierto?, que tuvimos hacia el final del debate con Carrió, creo que ayudó, por lo menos para mostrarle ante la población qué piensan los candidatos del oficialismo sobre cuestiones tan graves y tan urgentes como... Marcelo, antes de entrar con lo previsional, un temita, que siempre lo mencionamos acá en el programa, suele estar en nuestro hashtag, el tema que se planteó el día de ayer sobre Santiago Maldonado, claro, cuando bueno, Lelita Carrió instala el claro. 20% de probabilidad de que esté en Chile. Claro, sí, efectivamente. El tema fue así. Yo le pregunté, me tocaba preguntarle a mí a ella. Entonces lo que hice fue plantear lo siguiente: ¿por qué estuvo durante 40 días en silencio respecto de la desaparición de Santiago Maldonado? Yo le señalé que ella, inclusive con la votación importante que obtuvo, tenía una responsabilidad ante ese electorado. Y en vez de pedirle explicaciones a su gobierno respecto de lo que pasó con Maldonado, estuvo mucho tiempo callada y cuando habló fue simplemente para proteger a Patricia Bullrich. Entonces quería saber las razones de ese silencio, de esa conducta. Bueno, lo de ella fue destemplado, para decirlo de alguna manera, en 2 sentidos. Uno, con esta frase que ya, bueno, circuló por todos lados, que dijo, es probable que esté en Chile. 20%. ¿No es cierto? Es decir, estas cosas burdas que decía el gobierno hace 2 meses, cuando todas las revelaciones actuales sobre el papel de la Gendarmería, del jefe de gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, cuando todavía esas cosas no estaban completamente claras y el gobierno se permitía el lujo de hacer estas difamaciones. Ahora, ella las repitió ahora, pero no quiero dejar el otro concepto que dijo, que también me parece importante. Atacó a la izquierda, pero un ataque que creo que excede a la izquierda, porque dijo, ustedes y sus marchas, si no sirven para nada. Esto no sirven para nada. Ustedes imagínense en un país donde los grandes cambios de rumbo en la historia ocurrieron con el pueblo en las calles. Ya dejemos de lado lo que cada cual piense de ciertas históricas. Claro, ¿quién puede negar, ¿no es cierto?, que la intervención popular ha marcado el rumbo de este país? Entonces, una persona que mientras encubre este grave hecho del gobierno, al mismo tiempo denigra la historia del pueblo argentino. Sí, y yo me permito agregar algo que pasó desapercibido por la barbaridad que dijo respecto de la posibilidad de que Santiago Maldonado estuviera en Chile. Cuando se le pregunta... Bueno, comentémosle a la gente, ¿estuviste presente? Sí, estuve presente dentro del equipo que fue dentro del equipo que acompañó a Filmus. Filmus se lo tira en la primera parte del debate, Ramal se lo tira cuando le toca preguntarle a ella, y ella la primera respuesta es, estoy investigando. Estamos estudiando. No, estoy investigando. Claro, sí. Es decir, que ella se atribuye para sí la Fiscalía. La Fiscalía, el Poder Judicial. Digo, ella está decidiendo a través de su investigación. Ella no dice, es obligación del Poder Ejecutivo, porque se trata de un delito de lesa humanidad, acompañar, poner todo a disposición. Ella dice, yo estoy investigando. Después que yo investigue, voy a hablar. Y tira esta idea alocada, parecida a la que decían los militares en la dictadura cívico-militar respecto de los desaparecidos de la Argentina. Están en el exterior, están en Europa. La verdad que fue un momento de zozobra. Los que estábamos en la tribuna nos agarramos la cabeza. Hubo un murmullo y hasta silbatina en un momento. Y no podíamos creer porque
a mí me parecía que este tema estaba superado en la Argentina. Digo, que el pacto del nunca más, que fue el acuerdo político para que esto no ocurra más en la Argentina, estaba lo suficientemente consolidado. Y este gobierno ha pegado un retroceso brutal en esta materia. Sí, que preocupa mucho. Quiero agregarte una cosa también, como otra cosa que dijo Carrió, que fue la siguiente. Dijo, en la Argentina todos los días desaparece algo. Sí, exactamente. A ver, acá no estamos discutiendo situaciones de desaparición que por supuesto son dramáticas, pero donde el Estado no tiene al menos una responsabilidad directa. Acá estamos hablando de una desaparición forzada. Clarísimo. Entonces, esto fue lo que ocurrió, creo que fue revelador. Aparte, yo busqué no solamente interpelar a ella, sino dirigirme al electorado de Carrió. En un momento señalé que a mí no me cabían dudas que mucha de la gente que la votó, imagínate, si la votó la mitad de la ciudad, probablemente una parte de la gente que la votó fue a las marchas. Vos lo dijiste ayer. Fue a las marchas por Maldonado. Entonces, que esa gente, personas que a lo mejor con ilusiones, con expectativa, eso que a veces dicen, Carrió le pone los puntos sobre las sillas a todo el mundo, bueno, que vea la realidad. Ayer el debate y bueno, esta pregunta que le hicimos, creo que contribuyó a que por lo menos una parte de la población saque sus conclusiones. Pero en el pragmatismo electoral de Durán Barba sabe que la gente está comprometida con el tema Maldonado, pero no suma ni resta votos para un lado o para el otro. Muy bien, vamos a ver. Ayer ocurrió lo que ocurrió. Hay obligaciones morales que uno tiene que señalar. Estoy de acuerdo, Totalmente, estoy diciendo, estoy hablando del pragmatismo político. No, ya lo sé, sí. ¿Ustedes saben por qué Carrió nunca fue candidata por Chaco? ¿Por qué? ¿No se preguntaron nunca? Lo dice un formoseño. Porque ella era secretaria de un juzgado federal o de la Cámara Federal cuando mataron a los compañeros Margarita Belén, donde había 4 o 5 amigos íntimos de ella. Ella no levantó una voz. Hay fotos de ella con el general Serrano. Entonces ella nunca puede ser candidata en Chaco, porque en Chaco saben quién es Elisa Carrió. Es un dato importante, Entonces, siendo de allá. Nunca la van a votar. Y solo acá, que mantiene una impunidad producto del blindaje mediático, arrogándose el rol, ojo que hace 1,5% hace 4 años, solo el blindaje mediático. Aparte hay otra cosa, yo hace 12 años soy diputado nacional, imagínense si yo voy a Estados Unidos y pido pruebas. ¿Qué me va a tirar? Un cascote en la cabeza. Ella hacía una semana que era diputada nacional, se fue a Estados Unidos, fue a una de estas agencias de la CIA y se trajo una tonelada de expedientes que nunca mostró, que nunca probó nada. Y esta es la verdad. Entonces, realmente, que el 50% de los porteños le vote a Elisa Carrió, para mí, como no solo como militante político, sino como hombre del Nordeste, es una vergüenza. Debieran replantearse. Yo no respeto para nada ese voto, que es un voto unitario, un voto resentido, es un voto oligarca. Ya por la línea WhatsApp no están matando todos los porteños. No. Estoy votando al 50% que le vota a Elisa Carrió. No tiene ningún motivo, ni moral ni ético. Sale y dice que hay que trabajar. De hace 12 años yo estoy en el Congreso, no fue ni al 5% de las sesiones, y cuando fue, se sentó 3 minutos, habló, salió, dio una conferencia y se fue. Mientras nosotros apoyamos, o yo por lo menos, durante todos estos años, hasta infartado, horas y horas para procurar llegar las leyes que los argentinos necesitan. Así que a mí, esa señora Juan no Carlos, merece para el que mejor no te respeto. agarre otro ataque, Otro infarto, por favor, para que no te agarre otro infarto, la gente lo sabe y le da el voto. No coincido. Dios quiera que cambie. No, quiero decir, no coincido. La gente que lo vota por algo y por punto, así error, como vota a la por izquierda, independientemente de lo que uno piensa. Pero hablemos otro Ya tema lo van que a es muy conocer. sensible a este programa, Juan Carlos, que es el tema previsión. Sí, cómo no. Hay un tema ahí, ¿no? Digo, vos tenés un proyecto Hay propio. dos temas. Uno, yo planteé la reforma de la reparación histórica y otro, la presunta reforma previsional. Yo creo que ellos hacen lo del tero. Cantan allá y ponen el huevo acá. En realidad se está queriendo chorear todo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, esto es lo que están buscando. Las pruebas son todas las denuncias que hicimos con Tallada y los demás. Desde que entró Blaquier entró primero que hizo 20 millones de dólares para 2 empresas en las que él era director del Grupo Clarín. Lo de Caputo, la última anuncia nuestra del Grupo Axis. Caputo era presidente del Grupo Axis. Resulta que el FGS, que tenía 70.000 millones de dólares en diciembre del 75, ya solo tiene 55.000, invierte 450 millones de dólares en LEVAC a través del Grupo Axis. ¿Quién firma el acta? Caputo, uno de los que firma el acta. Caputo, que era el presidente del Grupo Axis hace 1 año y medio. La ley ordena que durante 4 años, la ley de incompatibilidades no puede hacer negocios
un funcionario con la empresa en la que estuvo. Bueno, esta es la última. Ni hablar si entramos con lo de Mindlin, con lo de IEXA, con lo de... mire, la verdad que lo de Mindlin es espectacular. A Mindlin le vendemos la mejor acción que tenía el FGS. ¿Cuál era? Un bono del EPEC de Córdoba que nos daba el 12.5% anual interés dólar. Le vendemos esa acción a Mindlin, pero a su vez le compramos una obligación negociable de 400 y pico millones de pesos, con lo cual paga ese bono que es la inversión más rentable. Pero al mismo tiempo, Mindlin había comprado IEXA. IEXA con Odebrecht tenía el gasoducto Villa Dolores, Córdoba. Entonces le prestamos a Mindlin y resulta que a Odebrecht y a IEXA le habían adjudicado ese gasoducto porque Odebrecht tenía que poner el financiamiento, pero no lo puso. ¿Qué hacemos? Nos desprendemos los 12.5% anual de interés dólar y le prestamos al EPEC de Córdoba al 7% anual, con lo cual le pagamos a Odebrecht el gasoducto Villa Dolores, Córdoba. Bueno, esta es una de las tantas estafas que está haciendo, y no en vano. El presidente de los argentinos está considerado el presidente más corrupto del mundo por el New York Times. Del mundo. Y es una barbaridad que una justicia abyecta los absuelva de 19 causas de fondos offshore en el Panama Papers, cuando han caído hasta presidente, primer ministro del mundo, y resulta que acá considera, esta justicia absolutamente entregada, considera que no hay delito en hacer 19 empresas para evadir y lavar. Juan Carlos, si al gobierno va, como dicen algunos encuestadores, que le va a ir bastante bien en lo que están esperando en las elecciones de octubre, ¿crees que van a avanzar muy fuerte en una reforma previsional? Claro, pero eso ya lo vivimos. Cuando yo enfrenté del COFEPRES, el Consejo Federal de Previsión, única voz política en el año 91, a Cavallo y Schultes, en aquella primera reforma de la FJP, ya teníamos esto claro y lo peleamos. Ahí salvamos, por ejemplo, las cajas provinciales. Cuando se hace el debate en el 94, en la Constituyente, fuimos nosotros del COFEPRES que conseguimos, después que Cavallo consiguió que en las facultades del anterior artículo 67 de la Constitución Nacional, las facultades del Congreso Nacional sean dictar leyes previsionales, conseguimos que al final, en uno de los últimos artículos, metan la excepción de que las provincias nos reservábamos no solo los recursos naturales, sino la facultad de dictar leyes previsionales de empleados públicos y de profesionales. Estaba con nosotros Belsunce, creo que era el presidente de la caja de farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. La peleamos, pese a lo cual 10 cajas se fueron a la nación por presiones, no por ley. Entonces, las otras 14 cajas estamos defendiendo heroicamente y nos plantean la normalización, porque nosotros casi todas tenemos nuestras leyes, en el caso de Formosa, que yo soy el autor, en la Constitución el 82% móvil. De modo que no podemos normalizar como ellos quieren, pero sí una solución práctica, no tienen por qué eludir el gobierno nacional, que el Estado Nacional le financie el déficit a las cajas provinciales hasta donde correspondería si tuvieran la misma legislación que la nacional, y que el saldo lo financiemos de los recursos provinciales. De modo que están apretando a los gobernadores por una cuestión que no tiene absolutamente, tiene una solución práctica, equitativa y en un día. Pero todas son maniobras destinadas a disciplinar a los gobernadores, a disciplinar a los jubilados, a disciplinar a los trabajadores, a disciplinar a los empresarios, a disciplinar a todo el mundo. No tuvieron lo que hay que tener para disciplinar a los acreedores. Bueno, vamos a pasar acá a la ciudad. Interesantísimo. Presten atención. Todos los entrevistados, cada dato que dan son importantes. Vamos a pasar a la ciudad de Buenos Aires, y lo que yo planteé en la apertura del programa es: se escucharon muy poco las propuestas en el debate, inclusive le tocó a Florencio Randazzo, estando en otro programa, durante todo el 95% de la entrevista lo ataban a casos del gobierno anterior y no pudo presentar una propuesta. ¿Por qué ustedes no pueden sugerir, en el poco tiempo que tenemos, algunas propuestas de trabajo? Por ejemplo, en el caso tuyo, Gustavo. Mira, a ver, la ciudad de Buenos Aires, yo lo estaba escuchando a Juan Carlos, la verdad que, digamos, vienen por todo. Esta vez no hay mediación de la política. Está el famoso coloquio de idea que se está desarrollando en este momento, donde Macri es un empresario más. Los Macri, los Quintana, los Brown, son los que manejan la economía del país. La ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más alto per cápita de la Argentina. Para que se den una idea, yo hasta el 2006 fui secretario de Cultura de la ciudad, es decir, hace apenas 10 años. El presupuesto total de la ciudad de Buenos Aires era 6.000 millones de pesos. Este año es 200.000 millones de pesos. A valor dólar sería algo así como 3.000 millones de dólares contra 12.000 millones de dólares. Es decir,
tome la medición que se tome, es un presupuesto 5 veces superior en moneda constante. Faltan 12.000 vacantes para los chicos en las escuelas. No hay, hace 10 años que gobierna el macrismo, no 2, hace 10 años que gobierna el macrismo. En Mataderos, barrio de Mataderos, un solo colegio secundario. Hace 10 años que no hacen escuelas. Digo, que no hacen escuelas, que no arreglan un hospital. Y no sale en la tapa de los diarios. Estos 12.000 pibes que están sin vacantes en el sur de la ciudad, que además digo, subió la mortalidad infantil y subió la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, es decir, la ciudad más rica de la Argentina, el estado más rico de la Argentina, donde sobra la plata, no se utiliza para obras de infraestructura, se vive peor, se arreglan las plazas. Entonces, claro, hay actividad económica, porque hubo actividad económica en la Argentina los 12 años anteriores. Ahora, lo que sucede es que no se, digamos, se creó una policía que no sirve para nada, una policía que está dando palos, que está reprimiendo, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay viviendas, no se han construido viviendas sociales en la ciudad de Buenos Aires en 10 años. El déficit habitacional, la cantidad de inquilinos es tremenda. Entonces uno dice, ¿qué pasa que, sin embargo, sacan el 50% de los votos? Primero, porque hubo un clima de época donde hubo bonanza económica, más allá de que seguramente Marcelo va a decir otra cosa o va a criticar algunas cosas, digo, hubo consumo de los sectores bajos y de los sectores medios. El porteño no lo atribuía a una política económica del gobierno nacional, sino al mérito propio. Ahora que no le entra la gente al restaurante, que bajó la mitad las ventas que tenía el kiosquero, la culpa es porque se la robaron toda en el gobierno anterior. Es decir, y esta ciudad de Buenos Aires ha desperdiciado 10 años de bonanza económica sin obras de infraestructura y además los pobres viven peor que antes. Lo que nosotros decimos es, hay que seguir trabajando. Yo soy hijo de la educación pública, la mayoría de los porteños somos hijos de la educación pública. No puede ser que la ciudad tenga una matrícula de casi el 50% de la educación privada. Esa es la política del macrismo. Vamos con Marcelo Ramal. Sí, lo que le quiero preguntar a Marcelo es si compartís el diagnóstico y cuáles son las propuestas de usted. Bueno, a ver, acá Gustavo hizo un retrato de la ciudad que en muchos aspectos es objetivo. Varias de las cosas que señaló son así. Se puede agregar el fuerte endeudamiento público de los últimos años de la ciudad, que ya se acerca a los 3.000 millones de dólares. Ahora, yo quiero señalar una cuestión que ayer se la señalé a Filmus en el debate, no estoy trayendo algo nuevo. Hay una fuerte responsabilidad del Frente para la Victoria en esa consolidación del macrismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Yo ayer le entregué a Filmus una carpeta para que él la viera, con 14 leyes fundamentales que el macrismo votó con el kirchnerismo en sociedad en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente entre el año 2008 y el año 2013. Los famosos pactos PRO-K, que han pasado fundamentalmente por la venta de tierras públicas, endeudamiento, bueno, y en algunos casos aprobación también de políticas que tienen que ver con el presupuesto. Entonces, este es un elemento que tiene que ser tenido en cuenta. Los arquitectos de esa política hoy son candidatos de la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria. Entonces, ayer Filmus me preguntó si podíamos acordar oponernos al ajuste en el Congreso Nacional. El Frente para la Izquierda se va a oponer al ajuste. Nuestro voto contra la reforma laboral, contra esta reforma de salud, no tocamos este tema, ¿no? Tan negativo, esta cobertura única de salud que apunta a un principio de privatización del hospital público. Bueno, todo esto... Tenemos la fundación de PAMI, pero no ¿no para el Frente de Izquierda está garantizado y creo, digamos, que se abre un interrogante en el caso del Frente para la Victoria, en el caso del Partido Justicialista, por una política que en la ciudad y en el país, bueno, ha estado signada por pactos, por acuerdos con el macrismo. Ahora vamos a las propuestas de ustedes. En las propuestas, sí. Ayer yo señalé bastante, por ejemplo, tuvimos un debate sobre el tema jubilatorio. Sí. Cómo reconstruimos la jubilación. Yo señalé ayer algo que nadie dijo, la necesidad de reinstaurar los aportes patronales que se redujeron en la época de Menem y de Cavallo, yo lo señalé.
Pero discúlpame, ahí te tengo que interrumpir. Un empresario pyme lo estás apretando ahí, está en un mal momento. Bueno, pero discutamos todo el problema. Si vos me decís pasa lo siguiente, plantearlo a los grandes, sigue una ideología de la izquierda, pero los pymes es como que tenemos al otro lado los pymes. Pero en una discusión más general, por ejemplo, habría que revisar los tarifazos. Este es un país curioso, o este es un gobierno curioso, yo se lo decía el otro día a un economista del gobierno, porque es neoliberal en materia laboral, por ejemplo, pero es estatista con las tarifas. Acá, por resolución despótica del gobierno, el gas se paga 2,5 veces de lo que vale el precio internacional. Sí. Entonces, si somos liberales para todo, paguemos el gas 3 veces menos de lo que estamos pagando ahora. Bien. Entonces, muy cortita por porque eso quiero pasar a otro digo lado. que hay que rediscutir todo. ¿No es cierto? Mira, nosotros lo que hemos hecho es firmado un compromiso, tanto Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires como Unidad Porteña, de que 10 tipos de leyes nos vamos a votar y que 10 leyes vamos a impulsar. Bien. Obviamente vamos a impulsar algo que tenga, le digo, todas las leyes que tengan que ver con la producción nacional, con el trabajo argentino, con la apuesta a la ciencia y la tecnología. Digo, nosotros no queremos apertura indiscriminada de importaciones y que se pierda el trabajo de nuestro país. Clarísimo. Digo, Vamos vamos a a ir pasar al otro lado. todo por ese Por lado. favor. Quiero hacer una cortita, Ariel Aguilar, porque hablaba del tema de impuestos. Para la pyme hoy, el principal problema son los impuestos, la carga tributaria, que es un problema. Un o minuto para cada uno. El por problema favor. de que la economía está en la situación en la que está, cae el consumo. Qué lástima es corto, porque es un contrapunto interesante ese. ¿Por qué? Porque el gobierno le instaló a muchos colegas nuestros que el principal problema nuestro son los juicios laborales o el tema tributario. Está claro que con estas mismas leyes laborales y con estos mismos, digamos, temas tributarios, nosotros crecimos durante 12, 15 años y el crecimiento de las pymes fue exponencial. Ahora, sí que tenemos que discutir este tema, pero yo no te planteo una reforma tributaria que signifique bajar impuestos por los cuales después la gente no pueda atenderse en los hospitales. Sí tenemos que hablar, señores, de una reestructuración tributaria. Entonces, si bien es personal, voy a seguir recaudando lo poco que recauda, ganas. Entonces, si vamos a hablar, no me hablen de reforma tributaria, hablemos de una reestructuración tributaria, porque si no pareciera que no queremos ponerlo en la mesa. Sí, está claro, pongámoslo en la mesa y planteémoslo como una reestructuración tributaria y que sea progresiva, como muchos de los países que dicen imitar y que dicen que tenemos Vamos que llegar. con Pedro ¿no? Peretti y Ese es uno de cerramos los con... grandes debates que buenísimo, vienen en buenísimo. Argentina, el tema Vamos de con Pedro Peretti y cerramos con Isabel por el tema del colegio farmacéutico. Pedro Peretti, el tema del aumento de las tarifas, los costos logísticos para el pequeño y mediano productor agropecuario. Y es letal. Hoy los fletes tienen una incidencia tremenda. La economía argentina tiene un disparate logístico muy grande. Sí. Está montada sobre un gran disparate. A ver, No ¿cuánto tenés- recorre? Diste 2 ejemplos, te escuché en otra entrevista. ¿Cuánto recorre un litro de leche y cuánto 1000 recorre? kilómetros. 1000 kilómetros. ¿Cuánto promedio. recorre la carne? 500 kilos, un kilo de carne. Debe 500 recorrer kilómetros, un kilo de 600. carne. Vos imagínate, de traer la fruta del Alto Valle son 1000 kilómetros a los centros de consumo. Entonces, Y todo no ese es por tren, que es más económico. Y todo ese disparate logístico significa que no tenemos tren, no tenemos transporte fluvial, todo por camión, aumenta la nafta va a la tarifa va al consumo directamente y el consumo va a la inflación. Este es un círculo, pero matemático. Bueno, cerramos con María Isabel Reynoso. Tenemos también para abordar esos temas, pero hay una problemática puntual, que es el avance de esta mega cadena a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo podés cerrar? A ver, un caso que yo comento siempre: si querés tomarte la presión. El otro tema, la asociatividad de medicamentos. Cuando el farmacéutico de confianza te dice, cuidado que este medicamento asociado con el otro es vital. Y ustedes trabajan en eso. Para cerrar, por favor. Sí, el servicio público que se da en la provincia de Buenos Aires, más allá de estar distribuida racionalmente, y es una red capilar que llega a todos los pueblos, y eso es acceso, atendemos a los jubilados. A ver, las grandes superficies no buscan esos lugares. No, Bien. seguramente no, se instalan solamente donde tienen rentabilidad. Y bueno, la farmacia, además de dispensar medicamentos, cumple un rol social en lo que es la prevención. Vacunamos a los pacientes, le tomamos la presión, el consejo farmacéutico, la adherencia al tratamiento, que es tan importante para que si un paciente va a su médico pueda cumplir el tratamiento y le dé resultado. Bien. Ese es el rol social que no queremos perder. Y bueno, lo Clarísimo. estamos diciendo hoy al Poder Judicial de la Nación. Gracias a todos por haber estado acá Realmente, esta noche. Nos van a sacar del aire. Una mesa de lujo. Espectacular. Los principales referentes de los temas que más te importan hoy acá hablando, explicando y no chicaneándose de un lado del otro. Totalmente. Sin dejar hablar. Hablando, explicando, cada uno tomándose el tiempo para que estés del otro lado y entiendas. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau.
Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos.